Muy bien, muchas gracias por la participación del ICMO. Una bonita presentación para, como les digo, son los primeros pasos que ellos dan en la cuestión musical y hasta ahora lo hicieron muy bien y los felicitamos, ¿verdad? La segunda banda que va a participar es el Instituto Municipal de Zacapulas, pero nos han pedido un tiempo, tienen algo que preparar. Entonces queríamos consultar a los compañeros del INVACOP de Zacapulas, si fuera posible participar en este momento o dejamos un espacio para que se prepare el Instituto Municipal. Nos dirán los del INVACOP si ya están listos, si fuera posible hacer este cambio en el orden de las participaciones, o dejamos un espacio para que el Instituto Municipal se puedan preparar, ¿verdad? Entonces hace la consulta ya que el orden ya había sido dado. Muy bien, así que de esta manera es como hemos observado ya la primera de las presentaciones en esta bonita tarde de miércoles. Estamos en 13 de septiembre y porque con esto se han arrancado las actividades ya de la conmemoración de los 202 años de independencia de nuestro querido país Guatemala. Y pues ha sido la banda del Colegio Cristiano Monte de los Olivos en el nivel primario. Es importante poder recalcar, ya que ellos pues nos han presentado diferentes himnos o alabanzas, como es conocido, pues en el ámbito cristiano. Ahí pues ellos ejecutando con los instrumentos de viento, de percusión. Y pues también las niñas que venían, pues ellas con los panderos, las panderetas, como lo conocemos en nuestro país. Ahí pues también, pues ellas con la coordinación. En esta oportunidad, pues entonces es como estamos observando el inicio de este festival de bandas. Cabe mencionar de que es primer año que arrancan las actividades de celebración de independencia un día o en una fecha 13, quiero decir, ya que normalmente se arrancan actividades en fecha 14. Hoy se ha iniciado de esta manera con este festival donde han sido 4 las bandas pues que han confirmado su participación. Hemos observado al Colegio Monte de los Olivos. A continuación vendrá el Instituto Municipal de Zacapulas para luego también pues poder tener a los muchachones de el Instituto de Educación Básica por Cooperativa INVACOP y luego cerraremos con lo que es el Colegio Liceo Zacapulas. De esta manera entonces es como ha arrancado este festival y nosotros queremos enviar ese saludo súper especial a todos los amigos que están a través del canal 35, canal 36, ahí en la comunidad de su hogar, acá en el municipio de Zacapulas, también los que están a través de nuestras distintas plataformas de Tujal Radio. Saluditos cordiales para cada uno de ustedes y para todos los que el día de mañana saldrán a diferentes lugares del departamento, también diferentes lugares del país, a traer esa antorcha de independencia, pues que se la pasen de lo mejor y por supuesto que Diosito los acompañe, que los guíe y que puedan venir de regreso a esta tierra de la sal negra el día de mañana en horas de la noche. Así que nosotros les mandamos entonces ese cordial saludo no está de más poderles hacer la invitación, ya que al nada más finalizar este festival de bandas, nosotros nos estaremos movilizando hacia lo que es la cabecera departamental Santa Cruz del Quiché, porque hoy nuestro máximo representativo, el Club Deportivo Quiché FC, recibe a la Nueva Concepción, cerrando la primera vuelta del torneo Apertura 2023 del fútbol de la Liga de Primera División del fútbol guatemalteco. Hoy enfrentamos a la Nueva Concepción a partir de las 8 de la noche y a eso de las 7:30 ustedes podrán disfrutar la previa y luego lo que será este gran encuentro futbolístico, siempre en todas las plataformas digitales de Tujal Radio y todos los que nos ven a través del canal 35 y 36. Esto será más tardecito, a eso de las 7:30, nuevamente nos saludaremos. Hoy estamos a punto
de observar la presentación del IMSAC, como se le ha denominado, el Instituto Municipal de Zacapulas. Ahí están los muchachones preparando lo que ellos nos traen el día de hoy. Cabe también pues resaltar que la organización el día de hoy pues también coordinado por lo que es el Colegio Mixto Bilingüe Tujal, pues ellos han decidido que esto sea un festival y no así un concurso. Rápidamente tenemos las palabras del director del Colegio Tujal, profesor Eduardo Galindo. Licenciado, bienvenido. Así es. Rápidamente, coméntanos qué le ha parecido la actividad del día de hoy. Instituto Municipal. Buenas tardes para cada uno de los Zacapulas. que nos están visualizando a través de las redes sociales. El día de hoy, como Colegio Tujal, organizador del Festival de Bandas, y prácticamente pues hemos visto la participación de los jóvenes y señoritas muy entusiastas en la ejecución de los instrumentos. Este año pues es de manera participativa, ¿verdad? Ya que de otra manera pues velamos por la participación de todos, sino una cuestión puramente de competencia, más que todo lo que es la hermandad entre estudiantes, para que no hayan roces, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro comentario. Gracias ahí por el tiempo. Muchas gracias al licenciado Eduardo Galindo. Así que entonces nosotros vamos a dejar entonces ya con la presentación de lo que es el Instituto Municipal de Zacapulas. Así que entonces nos vamos con la segunda presentación. Luego vendrá el Instituto de Educación Básica INVACOP y también el Colegio Liceo Zacapulas. Los dejamos entonces con la presentación de el Instituto Municipal de Zacapulas, el IMSAC.
bien, es Aplausos, como por favor, hemos para la banda observado municipal de entonces Zacapulas, como ya que sabemos que sus la bandos, banda arduo musical del trabajo, Instituto Municipal de no es nada Zacapulas más se estar ha al frente, presentado. son días, Así que ensayos, agradecemos bajo a el cada sol, uno a de veces ellos. bajo la lluvia, ¿verdad? Todo por el amor a la música. Así es como me complace Vamos a dejarlos presentar con algo del a sonido la primera ambiente. banda del municipio de Zacapulas, fundada en el año de 1988, con 18 logros obtenidos en primeros lugares, 9 veces en segundo lugar y 7 veces en tercer lugar en los municipios de Zacapulas, Cunén, Uspantán, Neva, Totonicapán. La mayoría en concursos de bandas. Y así es como le damos la bienvenida a la banda del Instituto Imbacop. Fuertes aplausos para ellos, por favor. Siendo también una de las bandas más destacadas a nivel municipal y también departamental, el Imbacop, que como ustedes sabrán nos representa muchas veces como municipio de Zacapulas en distintos concursos, en ferias y demás, y ha tenido muy buenos resultados. Entonces, como digo, el Instituto de Básico por Cooperativa y su banda, que viene siendo la más histórica de Zacapulas, desde 1988. Y nuevamente el Imbacop nos estará representando en el municipio de Cunén para este 15 de septiembre. Si no estoy mal, están defendiendo otra vez el primer lugar, no. Pero sí han obtenido varias veces el primer lugar en el municipio de Cunén, actividad que también será transmitida por los distintos medios locales, especialmente por Tujal Radio. Y profesor Iván, que es muy conocido también en los eventos, estará dirigiendo la actividad. Entonces ya vemos llegando a la banda del Imbacop. Así que de esta manera es como ya estamos observando como la tercera de las 4 bandas que el día de hoy se estarán presentando, pues ya está tomando su lugar. Ahí está cada uno de los integrantes, porque ellos, como lo sabemos, pues ellos traen a sus bailarinas, también a su grupo de escenografía y por supuesto a todo lo que es pues los instrumentos de percusión, de viento, y pues ya estaremos presenciando lo que ellos nos irán a presentar en esta oportunidad. Es el Instituto de Educación Básica por Cooperativa, el Imbacop de Zacapulas, quien se estará presentando ya en apenas unos instantes. Ya ellos listos, preparados para poder arrancar entonces con la presentación en este festival en 13 de septiembre del año 2023. Juntos hacemos música que nace del corazón. Mi banda es mucho más que arte, es respeto y responsabilidad. Es un compromiso hacia mi país y hacia Dios por el talento que me dio. Estar aquí es una sensación que nadie puede describir hasta que no la vive. Es el palpitar de mi generación. Hoy, presentando desde la tierra de la sal negra a la banda del Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Zacapulas. Nosotros somos Imbacop.
Así es como vemos la presentación del Instituto Inbacop y le deseamos muchos éxitos y suerte el 15 de septiembre allá en el municipio de Cunén. Muy bien, de esta manera es entonces como hemos observado ya la presentación de la tercera banda que el día de hoy se está presentando acá en la Plaza Parque en este miércoles 13 de septiembre. Con esto hemos arrancado ya lo que es la gran actividad de lo que son las fiestas patrias ahí de lo que es este año 2023, celebrando 202 años de independencia de nuestro país, Guatemala. Así que nosotros ya solamente a la espera para lo que es la banda del Colegio Liceo Zacapulas, quien será los que cerrarán este gran festival de bandas por primera vez el día de hoy, arrancando actividades en esta fecha 13 de septiembre. Y por supuesto la invitación para cada uno de ustedes para que no se pierdan hoy a partir de las 7:30 con la previa a lo que será el encuentro futbolístico entre nuestro Deportivo Quiché FC versus la Nueva Concepción de Escuintla el día de hoy allá en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché, en el Coloso de la zona número 5. Y nos vamos para pues listas para poder presentarse en esta oportunidad, sabiendo que tienen pues un tiempo ahí de 15 minutos, que es pues el tiempo que ellos tienen para poder ejecutar pues todo lo que ellos nos traen el día de hoy en este repertorio musical con los instrumentos de viento, de percusión. Y pues de esta manera es como el público recibe al Colegio Liceo Zacapulas, el ISAC. Los dejamos con ellos entonces en esta última presentación de la tarde de este 13 de septiembre. Ya llegando a los 18 años, mientras tuvimos ya una banda de primaria y tuvimos una banda de básico también, y tenemos la diferencia en las edades. Entonces siempre es un proceso formativo en la cuestión musical, y tarde o temprano los estudiantes que están en las bandas tanto de primaria, básico, pasan ya a carrera, a ya terminar de pulir sus habilidades musicales. Entonces, en lo que observamos que ellos se están preparando, como digo, siempre le agradecemos al patrocinador, en este caso Siacus RL, y también a Tujal Radio por estar transmitiendo esta actividad. Y a las 8 de la noche, hoy gana Quiché por Tujal Radio contra la Nueva Concepción. ¿Podemos apostar? No, porque vamos a ganar seguro. Entonces, nos dirán cuando ya estén preparados la banda del Liceo Zacapulas, para poder ya dejarles el tiempo.
Muy bien, y de esta manera, como hemos observado al Colegio Liceo Sacapulas, y ellos pues continúan con más de su presentación, la última de esta tarde de Festival de Bandas en la fecha 13 de septiembre para el año 2023. Muchas gracias a la banda del Liceo Sacapulas por su presentación y asimismo le deseamos éxitos para este viernes en el municipio de Cunén, donde van a estar representando no solo al municipio sino también al colegio. Y también les felicitamos a cada una de las bandas participantes que, como nos dimos cuenta desde pequeños, ese amor por la música y es el talento que debemos de apoyar como sacapultecos, ¿verdad? Agradecemos al Liceo Cristiano Monte de los Olivos, al Instituto Municipal, al Instituto Imbacop y al Liceo Sacapulas por estas presentaciones tan bonitas. Felicitaciones a cada uno de los estudiantes que integran las diferentes bandas y al pueblo de Sacapulas también muchas gracias por acompañarnos en este evento. Muy bien, así que de esta manera es como les hemos llevado entonces, entonces esta actividad. Vamos a cerrar nuestra transmisión ya que pues nosotros tenemos que pues irnos hacia lo que es la cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché, ya que tendremos ya a partir de las 7:30 de la noche la previa de gran encuentro entre Deportivo Quiché FC y también la Antonía Nuestra, porque a eso de las 7:30 estaremos con la previa y a las 8 de la noche arrancamos con la última jornada de la primera vuelta del fútbol de Primera División. Gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en un par de horitas.